Elecciones. Episodio 1. En el hemisferio norte de un planeta llamado Tierra, existe un país al que alguien decidió llamar España. En esta pequeña península habitan unos seres conocidos como ¡españoles! Son conocidos también por su buen vino, su gastronomía, su cultura y aficiones y por su carácter desenfadado y festivo. Su historia está llena de acontecimientos, aunque por ahora diremos que es un país que vive en democracia. La democracia significa, en pocas palabras, que el pueblo es el que manda, pero no todos. Nuestra democracia es representativa y, por tanto, elegimos a nuestros representantes cada 4 años por medio de las elecciones. Dividiremos este concepto en 4 fases. Fase 1. Presentación de la campaña electoral. Unos días antes de que lleguen las elecciones, todos los españoles sufrimos una avalancha de información. Bueno, de información regulada. Lo que se conoce comúnmente como propaganda electoral. Recibimos montones de sobres a todo color con grandes imágenes de nuestros políticos y fantásticas propuestas para mejorar el país. Nos inundan las calles con vallas publicitarias, carteles en las farolas, pósters en las paredes, anuncios en la televisión, en el cine, en las revistas, en los periódicos, en la radio. Nos atiborran a información, lo que deja bien claro que en este juego lo importante no es participar, sino ganar. El ciudadano español que se pase el año pagando una maravillosa y en muchos casos desproporcionada hipoteca. Ese ciudadano ocupado en crecer como persona, en mejorar, evolucionar, educar a su descendencia y pagar las facturas, se ve ahora sumergido en un mar de información previamente seleccionada. Su tarea es dura y ardua. Debe escoger quién será su representante para los próximos 4 años. A medida que se acerca el día de las votaciones, la cantidad de información se acumula por todas partes. Por desgracia, en muchos casos, palabrería que intenta arrastrar a las masas a una toma de decisión, digamos, habitual. En definitiva, tienen que decidir si votan al señor Rajoy, que se enfrentó a la crisis del Prestige, o me votan a mí, que me enfrenté a la crisis de los controladores. Y ahora decida usted. El señor ministro de Fomento es un inútil total con... Perdón. El PSOE y el PP deberíamos llevarnos mejor, entendernos más y que los minoritarios pues se queden en el lugar que les corresponde. Minoritarios. Pinten o no pinten en los títeres, porque en las urnas pintan poco. Eso fomenta el bipartidismo y vulnera el derecho fundamental de la democracia. El derecho de presentar propuestas políticas y de que los ciudadanos las conozcan y puedan votarlas y elegirlas. La democracia no es una urna, sino la libertad previa de información y elección. ¿Realmente nos informamos de cuáles son nuestras opciones? Fase 2. Día de reflexión. Antes de que llegue el día de presentarse ante las urnas con nuestra decisión metida en un sobre, hay lo que se llama veda electoral, un lapso de tiempo en el que se prohíbe hacer propaganda a los partidos. Lo que se conoce comúnmente como día de reflexión. Su finalidad es que los participantes puedan decidir, teóricamente sin influencias, sobre su voto. Y esa es la razón por la cual las fuerzas de seguridad del Estado disolvieron la acampada del 15M. Obviamente se estaban cargando el día de reflexión con su campaña electoral, manipulando a la población para que votasen a... cuando ellos... que molestaban y les echaron. ¿Y por qué? Le responderemos con otra pregunta. ¿Por qué no? Pueden hacerlo. Fase 3. Los votos. Por fin ha llegado el gran día de la fiesta de la democracia. El ciudadano tiene 2 opciones: votar o no votar. Usted, sí, usted. Si es de los que está harto de la política, si se siente engañado o simplemente eso de la política no le interesa, debe saber algo. Vote o no vote, pagará igualmente sus impuestos, acatará las mismas leyes y, en definitiva, su vida se verá continuamente afectada por las decisiones del partido político que esté gobernando. Usted forma parte del juego, sí o sí. Puede que le convenga votar, ¿pero a quién? Sea como sea, cuando se acerca el momento de ir a votar, la inmensa mayoría prefiere no arriesgarse.
Quizá por aquel dicho de que más vale malo conocido que bueno por conocer. O quizá porque el ser humano es un animal de costumbres. En cualquier caso, no solo hay dos, hay muchos. Vaya, muchos más. Y que los minoritarios pues se queden en el lugar que les corresponde. Minoritarios. La mayoría de los votos van dirigidos con más o menos aciertos a un partido político. El resto son considerados en blanco cuando el sobre está vacío o nulos si el voto se ve realizado con errores. Papeletas con dibujo, pintadas, adjuntar una loncha de chorizo en el sobre, cualquier cosa que haga el voto nulo. Imaginemos que este es el resultado de unas elecciones a las que se han presentado 10 partidos políticos. Se cuentan los votos y se asigna un porcentaje a cada partido. Pero es importante saber que no se tendrá en cuenta aquellos partidos que no alcancen por lo menos el 3% de los votos. Estos se quedarán sin escaños y por lo tanto sin representantes en el Parlamento. En este caso, solo 4 de los 10 partidos que se han presentado pasan a la siguiente fase. ¿Por qué votar en blanco favorece a los partidos mayoritarios? El voto en blanco se tiene en cuenta. Es decir, se suma al total de los votos del escrutinio y tiene asignado su porcentaje. Un aumento de los votos en blanco significa aumentar considerablemente el número de votos necesarios para llegar al umbral del 3%, afectando directamente a los partidos minoritarios. Si quiere votar en blanco, hágalo a partidos políticos creados para ese fin. Partidos formados por ciudadanos que se comprometen a aceptar el cargo y dejar el escaño vacío, como ha sucedido ya en algunos ayuntamientos. ¿Por qué un partido político puede obtener el 48% de los votos y pasar a ocupar el 52% de los escaños? Estos son los escaños en el Parlamento. Y el resultado de nuestras elecciones. Si se fijan en el partido azul, que tiene el 48% de los votos, pasará a ocupar el 52% de los escaños gracias a los partidos minoritarios. Les recordamos que son esos partidos que no llegan al 3% y que por tanto no tienen derecho a ocupar asiento en el Parlamento. Entonces, ¿qué ocurre con esos escaños? ¿Quedan vacíos? No. Aquí es donde entra en juego el fantástico y maravilloso invento del señor D'Hondt, el sistema D'Hondt. La verdad es que si buscan la definición de este concepto, se darán cuenta que hay demasiadas fórmulas y que es difícil de entender. Pero básicamente lo que debemos saber del sistema D'Hondt es que ayuda a redistribuir los escaños entre los partidos que han quedado, es decir, los partidos que tienen más del 3% de los votos. De esta manera, el partido azul pasa del 48% de los votos al 52% de los escaños. Que ahora puede votar cada cual lo que quiera. ¿A quién? Al PSOE o como se llame. Yo lo mismo me da que gane uno que gane el otro. Pues no lo sé, hasta que venga mi marido ya me dirá, porque no sé todavía a quién voy a votar.